Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Bajo fórmula Arria, crisis venezolana, al seno del Consejo de Seguridad de la ONU. Por unanimidad, la Unión Europea impone sanciones contra Venezuela. Ante el cuestionado presidente filipino, Donald Trump culmina su gira asiática. Por más fondos para Puerto Rico, llegó al Capitolio el gobernador de la isla. Y el turismo de realidad virtual nos lleva a las profundidades de las pirámides de Egipto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Venezuela es protagonista este lunes del Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo el mecanismo conocido como ARRIA, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, convocó al secretario general de la OEA, al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU y a representantes de organizaciones sociales venezolanas. Mientras se desarrolla el encuentro en Nueva York, Ramón Taylor nos cuenta por qué fue convocado y cuál es su trascendencia. La reunión fue convocada por la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, con el objetivo de prevenir que un empeoramiento de la crisis venezolana se convierta en una amenaza para la seguridad regional. El encuentro será coordinado bajo el llamado mecanismo ARRIA, creado por el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Aria, como un foro para entregar argumentos a los miembros del Consejo de Seguridad sobre temas sensibles. Una de las cosas que más llama la atención de esta reunión es el carácter de los invitados, entre ellos el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Se espera que tras el encuentro, la propia embajadora estadounidense y el ex embajador Aria se pronuncien. Aunque no se esperan decisiones concretas, esta cumbre es trascendental porque sugiere que la comunidad internacional, coordinada por la ONU, está uniendo argumentos para el diseño de una estrategia conjunta que imponga más presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que asuma sus responsabilidades y las de sus oficiales en las violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos y frente a la crisis humanitaria que enfrenta el pueblo por la escasez de alimentos y drogas. Las conclusiones de esta reunión irán directamente al seno del Consejo de Seguridad de la ONU. De manera unánime, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes sus primeras sanciones contra el gobierno de Venezuela, uniéndose a Estados Unidos y Canadá. Las medidas incluyen un embargo de armas y las bases legales para futuras medidas contra los responsables de violaciones de derechos humanos y actos de represión. Yo les digo. En un intento por aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, los 28 representantes diplomáticos de la Unión Europea anunciaron las medidas durante una reunión en Bruselas. Estas consisten en un embargo de armas y material relacionado que pueda utilizarse para la represión interna, así como un marco legal para una prohibición de viajes y congelación de activos. Mediante un comunicado, los ministros subrayaron que las sanciones buscan incentivar el diálogo constructivo y la negociación. Y aunque por el momento evitaron acciones contra funcionarios concretos, como lo hicieron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, no descartan esa posibilidad. Estas medidas se utilizarán de manera gradual y flexible y pueden ampliarse dirigiéndose a quienes participen en el incumplimiento de los principios democráticos o el Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos. No obstante, explican que las sanciones pueden revertirse en función de la evolución de la situación en el país, especialmente si se dan negociaciones que consideren creíbles y significativas. El Reino Unido ha impulsado estas nuevas sanciones contra Venezuela tratando de que el señor Maduro se dé cuenta de lo que está haciendo. Las nuevas medidas afectarán la importación venezolana de armamento proveniente de Holanda, Austria y España, los únicos 3 países de la Unión Europea que proveían material militar a Caracas, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo. Angélica Herrera, Voz de América. Mientras el gobierno venezolano repudió las nuevas sanciones impuestas contra el país, miembros de la oposición calificaron la acción de la Unión Europea como un ejemplo de justicia. El primero en repudiar las medidas restrictivas implementadas fue el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien las catalogó como ataques militares en contra de Venezuela, al tiempo que denunció que ese organismo hemisférico no puede ejercer un rol para favorecer la opresión. La Unión Europea, la élite que la dirige, no se puede transformar en un instrumento
para la opresión de los pueblos del mundo, para sumarse de manera sumisa y automática a las políticas de Donald Trump o de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. En conferencia de prensa realizada minutos después de conocerse las sanciones, el dirigente opositor Edwin Luzardo denunció que esas medidas evidencian el contraste que se vive diariamente en Venezuela. Yo creo que la comunidad internacional a veces da señales más claras que muchos dirigentes nacionales. Lamentablemente es así. Y por eso nosotros no podemos menos que agradecer el respaldo que le dan al pueblo venezolano cuando toman medidas de este tipo. En ese mismo sentido, el legislador opositor Richard Blanco, en entrevista con La Voz de América, agradeció la preocupación de organismos internacionales y advirtió que en los próximos días aumentarán las sanciones. Hoy se reúne la Organización de Estados Americanos, hoy va a haber una discusión importante con una fórmula Arria, se llama, que la plantea el doctor Diego Arria. Los momentos que vive Venezuela, aunque suene retórico, son cada día más difíciles. Venezuela enfrenta un embargo de armamento, restricciones de viajar a Europa para funcionarios del gobierno, así como la congelación de activos y otras sanciones internacionales, mientras aumenta el riesgo anunciado por especialistas de un posible impago de su deuda externa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La gira del presidente Donald Trump culminó este lunes en Filipinas bajo cuestionamientos porque no se hizo mención pública a las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos en ese país y a las presuntas ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el presidente Rodrigo Duterte. La visita del presidente Donald Trump se da mientras la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, conmemora 50 años de relativa paz y prosperidad. Así lo afirmó el presidente de las Filipinas, Rodrigo Duterte. Compartimos el interés de mantener una relación estrecha entre ASEAN y Estados Unidos y garantizar que nuestra asociación brinde los mejores resultados a nuestros pueblos. El mandatario estadounidense, por su lado, reconoció el progreso regional. Hoy celebramos su increíble éxito y también buscamos asociaciones bajo la base de la equidad y la reciprocidad. Como el mundo sabe, desde nuestra elección el 8 de noviembre, Estados Unidos ha avanzado de manera brillante en el aspecto económico. Y sobre esa base sentó sus condiciones. Deseamos que nuestros socios en la región sean fuertes, independientes y prósperos, en control de sus propios destinos y sin ser satélites de nadie. Esos son los principios tras nuestra visión para un libre y abierto Indo-Pacífico. A pesar de las críticas de grupos defensores de derechos humanos hacia Duterte, Trump no hizo comentarios públicos sobre ese tema en las Filipinas, pero en un comunicado conjunto se mencionó un acuerdo para impulsar la agenda de los derechos humanos en los programas filipinos que promueven el bienestar de todos los sectores de esa población. Desde Filipinas, Trump también prometió ofrecer más detalles el miércoles sobre su gira al sudeste asiático. Anunciaré lo que sucedió aquí en otras reuniones incluidas en China y Corea del Sur y muchos otros sitios. Lo anunciaré en su mayoría en un comunicado. Lo haré desde la Casa Blanca. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Después de la pausa, embarcan ayuda para Puerto Rico y el escándalo de acoso sexual alcanza al Partido Republicano. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. El gobernador de Puerto Rico presentó al Congreso de Estados Unidos una millonaria solicitud de ayuda para la reconstrucción de la isla luego de que fuera azotada por los huracanes Irma y María. En el Capitolio, Ricardo Rosselló demandó que no se trate a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda categoría. 2 huracanes en 2 semanas devastaron Puerto Rico. Cerca de 2 meses después, la isla, territorio asociado de Estados Unidos, busca recibir un trato igualitario para iniciar su reconstrucción, denunció el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló. Puerto Rico tiene una de las aportaciones más grandes a los veteranos y a las milicias luchando por las mismas batallas, por las mismas libertades. Pero lamentablemente no hemos sido tratados igual. Junto a la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, Rosselló le entregó una solicitud formal al gobierno de Estados Unidos de $94 mil millones con un ambicioso objetivo. No es lo mismo reparar que reconstruir. En ese caso, Puerto Rico no puede darse el lujo de construir a la usanza del 60 o del 50 o del 70, dependiendo de la tecnología que se haya utilizado. El gobernador aseguró que la cantidad de dinero que solicitan responde a la magnitud de la catástrofe. El daño es grande porque es una catástrofe grande. Y aprovechó para pedir que se incluya a Puerto Rico en el proyecto de reforma tributaria como a cualquier otro estado de la nación. Si se olvida Puerto Rico en este proceso, le estaríamos dando un cantazo al 42% de nuestra economía. Así que el mensaje principal ante tanta variación que hay es, miren, si el objetivo es que se creen más empleos en los Estados Unidos, Puerto Rico es los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre su postura ante la catástrofe en Puerto Rico. Por una parte, aseguró que los equipos de ayuda no podían permanecer para siempre en la isla, aunque luego ofreció otra versión a la prensa. No vamos a descansar hasta terminar el trabajo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Precisamente la necesidad de apoyo para Puerto Rico llevó a varias organizaciones humanitarias, entre ellas Greenpeace, a llevar auxilio a la isla desde territorio continental estadounidense. José Pernalete acompañó la partida hacia San Juan del Arctic Sunrise. Activistas de Florida se unieron a Greenpeace para zarpar desde la costa de Miami hasta Puerto Rico para llevar un mensaje de urgencia sobre la necesidad que padece la población boricua tras el paso del huracán María, además de transportar pertrechos ecológicos. Víctor Vázquez Hernández, quien es profesor universitario y puertorriqueño, se ha unido a este llamado de atención. Viene un barco que se ha llenado con pertrechos en la ciudad de Nueva York que sí va a poder entrar y Greenpeace va a traer la atención de la comunidad internacional por la experiencia que tienen y el renombre de proteger el sistema ecológico de este mundo. Especialistas como Joe Carditi Rocha, también boricua, se ha unido a la causa de asistir a su tierra natal y de advertir sobre el inminente cambio de las condiciones del clima en el planeta. Vemos un incremento de lluvia, vemos un incremento de las altas temperaturas, no solamente de la temperatura ambiente, pero también de la temperatura de los océanos. A los océanos calentarse, esto hace que produzca más energía que utilizan los huracanes para hacer cada vez más intenso. Nosotros aprovechamos la visita de esta embarcación a Miami, no solo para recorrer sus instalaciones en el interior, sino también para conocer parte de la tripulación hispana. Este barco rompehielos cuenta con 17 personas en la tripulación. Uno de ellos es Andrés Soto, quien se unió a Greenpeace hace 12 años como voluntario mientras la organización trabajaba en costas de su país, Chile. Como marinero ha viajado por todo el planeta y ha visto desastres ecológicos causados por diferentes industrias. Como la pesca ilegal, como ahora que andan en el Pacífico y en el Índico andan pescando tiburones, les cortan la aleta, se quedan con la aleta en el barco y botan el pez al agua. Imagínate la pérdida que hay. Esta embarcación llegará a mediados de semana a Puerto Rico. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En la cuerda floja se encuentra el candidato republicano al Senado Roy Moore tras las múltiples acusaciones de presunto hostigamiento sexual expuestas por el periódico The Washington Post. Moore, el favorito para ganar las elecciones especiales de Alabama, sigue perdiendo terreno y aliados en el Capitolio mientras enfrenta las denuncias. Cada minuto que pasa, Roy Moore, candidato al Senado por el estado de Alabama, continúa perdiendo el apoyo de su partido. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que cree en las acusaciones que yacen sobre él y señala que debe retirarse de la contienda. Los legisladores John McCain, Bill Cassidy y Mike Lee también le piden que se retire. La controversia se inició cuando varias mujeres, a través del diario The Washington Post, denunciaron haber sido víctimas de avances sexuales cuando eran adolescentes y Moore tenía más de 30 años. Acusaciones que el republicano niega por completo. Pensar que una mujer adulta esperaría 40 años justo antes de una elección para presentar cargos es absolutamente increíble. Moore aseguró además que en los próximos días revelará las verdaderas motivaciones de la publicación de este reportaje y amenazó con demandar al diario estadounidense por difamación. Sin embargo, una de las principales consejeras del presidente Donald Trump sigue apoyando al candidato. Sería un precedente muy peligroso para nosotros que cualquier persona en este país simplemente sea señalada como culpable debido a informes de prensa. Esta es una democracia con un sistema constitucional. Se quede o no en la contienda Roy Moore, legisladores republicanos se enfrentan a una dura realidad: perder un escaño en el Senado o ser acompañados por un hombre que algunos en su bancada han declarado no apto para el servicio. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Más adelante, muerte y desolación tras terremoto entre Irán e Irak. Y Los Ángeles le madrugan a los Juegos Olímpicos. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Más de 400 personas figuran en la lista oficial de decesos que dejó el terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter en la frontera entre Irak e Irán. Miles son los damnificados y la cifra de víctimas crece con el paso de las horas. Los socorristas y los residentes de la provincia de Chermasha siguen recuperando los cuerpos de los muertos de entre los desechos de los edificios colapsados después del terremoto que ocurrió el domingo en la frontera entre Irán e Irak, con epicentro en la ciudad iraquí kurda
de Alabache. El Servicio Geológico de Estados Unidos estableció la magnitud del temblor en 7,3 con una profundidad de 23,3 kilómetros. Las autoridades declararon que más de 300 personas perdieron la vida en ambos países, mientras el número de heridos supera los 6,000. Corrimos hasta el corredor y vimos la casa caer tras nosotros y escuchamos el sonido de las cosas que caían. Llegamos a la entrada del corredor y estaba bloqueada, pero conseguimos abrirla y tomar las escaleras hasta afuera. El temblor fue tan intenso que se escuchó también en la costa mediterránea, en una región rural y remota como Chermasha, donde las personas viven principalmente de la agricultura. El número de las víctimas sube cada hora y la ayuda internacional ya se activó, con Turquía en primera línea, a pesar de las dificultades, como señala su presidente. Una caravana de 50 camionetas entró en Irak desde la puerta fronteriza de Jabur. Estamos proveyendo todo el soporte necesario en términos de medicaciones, cobijas y tiendas y continuaremos haciéndolo. El Centro Sismológico iraní registró más de 150 nuevas réplicas después del temblor principal, al que definió como el más fuerte de la historia en azotar esta parte de Irán. Al cierre de esta nota, más de 70.000 personas necesitaban alojamiento de emergencia. Jacopo Luzzi, Voz de América. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Los Ángeles se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de 2028 y para ello trata de evitar los altos costos a los que se han enfrentado las llamadas ciudades olímpicas. Los organizadores han madrugado porque quieren seguir el ejemplo de eficiencia marcado por las anteriores ediciones olímpicas angelinas de 1932 y 1984. Alexa Castro, de 10 años, sueña con participar en las Olimpiadas de su ciudad natal en 2028. La clave es esforzarse. Tengo que practicar mucho y aumentar la velocidad. Castro es parte del legado de estudiantes becados por la Fundación LA 84, creada con el superávit de las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles, según explica su coordinador Wayne Wilson. El superávit del 1984 fue algo sin precedentes que no se ha vuelto a repetir. Una de las razones del éxito fue que el comité organizativo construyó muy pocos estadios e instalaciones deportivas. En 2028 se usará un modelo similar, rehabilitando edificaciones ya creadas, como el Coliseum, que será renovado por la Universidad del Sur de California. Los Ángeles recibirá el apoyo financiero del Comité Olímpico Internacional, lo que incluye un avance de $160 millones en los próximos 10 años para programas de deporte juvenil. Según Renata Simbrill, directora de la Fundación LA 84, los deportes enseñan habilidades fundamentales a los jóvenes. Jugando en un equipo, desarrollas tus propias habilidades, pero también aprendes a respetar al grupo, a ser puntual, a trabajar duro, a ganar con elegancia y perder con actitud. Aprendes a trabajar tus debilidades y te hace más fuerte. Para Castro, el ciclismo es su gran motivación, en lugar de ver televisión. Seguirá entrenando 3 veces por semana para conseguir participar en los Juegos de 2028. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En breve, Frente Científico para evitar las muertes por sueño y lo que nos permite conocer el turismo virtual. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
$100 millones donará el multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, para desarrollar investigaciones que conduzcan a remediar los padecimientos de enfermedades cerebrales, entre ellas el Alzheimer. Un reciente estudio de la Fundación Estadounidense del Sueño descubrió que más de la mitad de los conductores manejan en estado de somnolencia, pero nuevas tecnologías podrían ayudar a resolver este problema de salud pública. La idea detrás de una nueva tecnología de salud es que la fatiga aparece en su voz. Un grupo de científicos británicos concluyó que si las personas realmente se oyen cansadas, entonces una computadora puede ser entrenada para escuchar esa fatiga. Lo que estamos tratando de hacer es construir un modelo de la voz de una persona, haciendo múltiples grabaciones durante cierto periodo. Y lo que podremos encontrar a partir de eso es que notamos estos cambios muy sutiles que ocurren incluso dentro de un día, incluso dentro de una misma jornada laboral. Con el tiempo y con muchas lecturas repetidas, el algoritmo de la computadora fue capaz de detectar cuando la voz de una persona está inactiva con una precisión del 90% en el laboratorio. Creo que la innovación es construir un algoritmo con la sensibilidad para detectar estos pequeños cambios en la voz y monitorearlos a una hora del día para ver cómo suena tu voz en diferentes momentos. Y si no coincide con la hora del día, entonces estás más alerta que de costumbre o menos alerta de lo normal. El algoritmo también funcionó en el mundo real. Fue probado en operadores de equipos de minería en Perú. La tecnología podría ayudar a detener los accidentes relacionados con la fatiga que, según algunos estudios, son responsables de alrededor del 65% de todos los accidentes mineros. Henry Llanos, Voz de América. Gracias a la tecnología, el descubrimiento de un vacío dentro de la Gran Pirámide de Giza vino acompañado de otra posibilidad de exploración en el interior de esta maravilla del mundo. Esta es una vista de la Gran Pirámide a las que muy pocas personas han tenido acceso. Pero los ingenieros de Scan Pyramid, quienes descubrieron recientemente un vacío en el interior de la pirámide, esperan que pronto este panorama pueda ser disfrutado por miles. Gracias a esta técnica podemos teletransportarnos a Egipto y estar dentro de la pirámide con un grupo y un guía. Con nuestra configuración podemos hablar entre nosotros en tiempo real. De ahora en adelante, usted no está aislado, está en un grupo, incluso con su familia, y por supuesto puede ir a lugares que no podría alcanzar en la pirámide real. La gira de realidad virtual fue posible gracias a una tecnología de imagen especial que permite vistas sin precedentes del interior de la Gran Pirámide. Podría ser el futuro de los sitiales antiguos. Los visitantes que usan anteojos de realidad virtual recorren la Gran Pirámide con un guía, visitando lugares a los que nunca podrían ir en la vida real. El equipo de Scan Pyramid usa muones en lugar de rayos X para mirar dentro de la pirámide. Los muones pueden penetrar fácilmente en objetos densos como las pirámides de piedra. Fue justamente esta tecnología la que permitió al equipo descubrir un vacío nunca antes visto dentro de la Gran Pirámide. El vacío seguirá siendo un misterio en muchos aspectos porque es riesgoso trabajar en su interior. Por eso actualmente no hay planes de perforar en la tumba para examinarlo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con el tradicional Festival del Gaucho nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En San Antonio de Areco, la población donde nació el concepto del vaquero argentino, se celebró la versión 78 del festival que celebra la existencia, la tradición, la cultura y el valor que el gaucho le da al sur de nuestro continente. Les informó Lina Correa.